En este mes de mayo, en que se conmemora el mes del mar en Chile, presentamos un episodio especial de Nexo Causal, dedicado a analizar un problema específico de un sector especial de responsabilidad civil, la causalidad en los seguros marítimos, en que se han generado importantes desarrollos capaces de ilustrar el alcance de un elemento complejo de la teoría general de los daños. Soy José Luis Diez Schwerter, socio fundador de Diez Schwerter Abogados y profesor titular del Departamento de Derecho Privado en la Universidad de Concepción. En esta ocasión viajaremos desde Concepción hasta Concón para conversar con un destacado especialista en Derecho Marítimo y de Seguros, Claudio Barroylet Acevedo. Claudio se formó en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde además ha sido profesor, al igual que en la Universidad de Valparaíso y en la Escuela de Seguros. Es un reconocido consultor y árbitro en estas materias y autor de numerosas publicaciones, dentro de las cuales destacan obras imprescindibles en el derecho del transporte, de seguros y del seguro marítimo en particular. A lo largo del episodio veremos cómo la causalidad en los seguros marítimos ha dado lugar a importantes desarrollos teóricos y prácticos, especialmente al momento de determinar si ciertos daños se encuentran o no cubiertos por las pólizas. En este ámbito, el derecho inglés ha sido una referencia fundamental. En Chile, la regulación se encuentra principalmente en el Código de Comercio, tanto en las normas sobre seguros marítimos de su libro tercero, como en las relativas al contrato de seguro en general contenidas en su libro segundo. Ambas, fruto de profundas reformas de 1988 y de 2013 respectivamente. Analizaremos cómo confluyen y a veces tensionan estas disposiciones. Además, para facilitar la comprensión de algunos de los casos comentados por Claudio, incorporaremos ilustraciones creadas con inteligencia artificial. Los invito entonces a acompañarnos hasta Concón para conversar con Claudio Barroylet. Soy José Luis Diez Schwerter, socio fundador de Diez Schwerter Abogados y profesor titular del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Concepción. Te invito a acompañarme a conocer las historias que están cambiando el derecho de daños en Chile. Esto es Nexo Causal, segunda temporada. Bueno, un agrado, Claudio. Te agradecemos que nos recibas para hablar hoy día de un tema de mucha especialidad y en el cual probablemente muy pocas personas puedan referirse con propiedad y conocimiento como tú lo puedes hacer. Bueno, primero que todo, muchas gracias a usted, José Luis, a quien conozco hace harto tiempo, por haberme invitado y dar la posibilidad de difundir esto. ¿Cómo entiendes tú, para el efecto del análisis que vamos a ver ahora, qué podemos entender por causalidad en esta materia? El tema de la causalidad es un tema en que se le ha dado mucha importancia por los ingleses. A ver, ¿por qué los ingleses? Porque los ingleses son navegantes, tanto en buques plomos de guerra como en buques azules o negros del comercio, y su imperio lo construyeron en ultramar y influenciaron con su derecho marítimo a muchas de sus colonias y a muchos del transporte internacional. Caigo ahora en la causalidad. Los ingleses le han dado mucha importancia al tema de la causalidad, tanto en materia marítima, pero especialmente en materia de seguro. Vale decir, si el evento que gatilla el siniestro o el daño a la materia asegurada está o no está cubierto en la póliza. Y por eso cualquier libro de seguro marítimo vas a encontrar capítulos dedicados al tema de la causalidad. Es realmente, como se diría hoy, un temón, no temor. Porque, bueno, puede ser un temor, porque de eso depende que tengas cobertura o no tengas cobertura en un contrato de seguros para un siniestro determinado. Bueno, me voy a colgar de la pregunta que tú me haces para leerte algunas definiciones. Permítanme que lea. En 1918, Lord Shaw, en el caso Leyland Shipping versus Norwich Union Fire Insurance, declaró que tratar a la causa próxima como la que tiene mayor proximidad que las otras en la cadena del tiempo es algo afuera de cuestión. La causa que puramente
próxima es aquella que es próxima en eficiencia. Lord Green en realidad es un asunto de sentido común y de inteligencia de una persona común, 1946. Claudio, aquí algún caso interesante que tú nos puedas reportar sobre este punto. Uno de los casos señero en que hay dos naves, una nave colisiona o aborda una segunda nave, y si bien el golpe fue menor, la segunda nave colisionó con una tercera nave que la dañó severamente, de suerte que no hubo contacto entre la primera y la tercera nave, pero respecto de la cual condenaron a la primera nave por los daños causados a la tercera nave por ser la causa próxima, no físicamente, pero sino que próxima en el sentido de la eficiencia que llevó a producir el daño a esta tercera nave. ¿Y qué problemas de causalidad son los más frecuentes? Yo me imagino cadenas, redes de posibles causas que, porque en definitiva se tratará de establecer si hay causas que podrían implicar una exclusión de una póliza a este respecto. Y si puedes poner algunos ejemplos prácticos. Un siniestro, que es la verificación de un riesgo que afecta a la materia asegurada o cosa asegurada, en concreto la nave o la carga, tiene una serie de causas o con causas a través del tiempo y a través de la eficiencia o de la relación. Por eso, después de toda esa elucubración teórica, los ingleses son muy prácticos y esencialmente pragmáticos, y dijeron esto debe tratarse como una cuestión de sentido común, y han derivado en hablar de una verdadera no relación de causa-efecto ni cadena, sino que una verdadera red donde cada uno de los elementos o, valga la redundancia, causas que interviene, produce efectos, los irradia y tiene su antecedente en otras causas. Y por lo tanto, en el fondo, se habla de una red y es esencialmente pragmático y hay que apuntarlo con el sentido común. Mira, hay que buscar la causa que sea más próxima en el tiempo y en la eficacia de la generación del nexo causal, como dirían ustedes, pero no implica abandonar la causa remota o la causa mediata o el primer antecedente, por un lado. Y por otro lado, esta cadena o red de causalidad se rompe cuando hay lo que se denominan un novus actus interveniens, es decir, un hecho acto interviniente que rompe la cadena causal, que es el nuevo acto interviniente. Ejemplos te podría dar, este caso a mí me interesa bastante. Era una nave que estaba en reparaciones a consecuencia de un abordaje o colisión, y es un peligro de la navegación que, por cierto, está cubierto dentro de los riesgos asegurados, por lo tanto el seguro cubre. Entonces, dos naves colisionan, estamos hablando de nuestra nave, que es la nave asegurada, entra a reparaciones temporales y la nave lleva un cargamento de carne. Y la carne, que es perecible, se empieza a pudrir, después terminan las reparaciones y la nave continúa su rumbo a destino, pero la carne llega podrida. Entonces la Corte, ¿qué razonó? La Corte dijo, bueno, en realidad el origen remoto o primigenio de esto es un abordaje, que es un riesgo cubierto, pero a este suceso se le superpone o confluye el transcurso del tiempo en una carga que es perecible, que es la carne, vale decir, como diría un civilista, un vicio propio. La carne perece per se por el transcurso del tiempo. Entonces, ese no es un riesgo de la navegación y por lo tanto rompe la cadena causal. Hay otro caso que es similar a ese, que por acá lo tengo a lo mismo, que es con limones, y el origen no es un abordaje, sino que es otro accidente de la navegación. Y en esos dos casos, la Corte consideró muy difícil dilucidar y separar o segregar qué parte del resultado era atribuible al peligro de la navegación y qué parte era atribuible a la demora que
permite desencadenar el vicio propio de la mercancía en este caso. Y por eso que dijo que no estaban cubiertas y por eso que las pólizas de transporte marítimo excluyen la demora. Y la exclusión dice, se excluye de la cobertura de este seguro la demora, aun cuando tenga su origen en un riesgo asegurado. Y así por lo demás lo señala expresamente el artículo 1182 del Código de Comercio. Y en Chile, Claudio, tanto en seguro marítimo como en seguros generales, eh, hay reglas bien precisas al respecto, parece. En materia de seguro marítimo tenemos el artículo 1184 que dice, cuando la pérdida o daño de la cosa asegurada provenga de varias causas, el asegurador será responsable si la causa principal o determinante es un riesgo cubierto por la póliza. Con todo, el inciso segundo, cualquiera que fueran las estipulaciones del contrato, o sea, es una norma imperativa, si no fuere posible establecer cuál fue la causa principal o si varias causas determinantes fueron simultáneas y entre ellas hubiera una que constituya un riesgo asegurado, el asegurador será responsable por el daño en los términos señalados en la póliza. Ese es el 1184 del Código de Comercio, que es del año 88, porque lo introdujeron a través de la reforma del 88. Pero, y acá viene lo interesante, el artículo 533, que está en el libro segundo, sobre las normas generales del contrato de seguro, dice, si el siniestro proviene de varias causas, el asegurador será responsable de la pérdida si cualquiera de las causas concurrentes corresponde a un riesgo cubierto por la póliza. Y tiene un corte o una orientación mucho más pro asegurado que asegurador. Pero yo te diría que lo interesante que se produce es que la regla general, que también es imperativa, en el libro segundo estas normas son imperativas, y se aplican en subsidio a las del libro tercero, ahí por aplicación valga la redundancia, por aplicación de las propias normas del libro tercero, es más proasegurado que la regla específica, porque te dice que ante la confluencia o pluralidad de causas, cualquiera de ellas gatilla la cobertura, aunque no sea la principal. Esa es la ley que me dijiste, y el ejemplo que te voy a colocar fue un caso que no voy a decir los nombres, pero en un lago del sur había una lancha de recreo que estaba fondeada y no tenía su certificado de navegabilidad al día. El certificado de navegabilidad para los buques lo otorga la autoridad marítima y es como la revisión técnica nuestra y es lo primero que te pide la autoridad marítima cuando se sube a bordo. Y bueno, te indica prima facie o documentalmente que la nave está en buenas condiciones de navegación. Esta nave no tenía el certificado de navegabilidad y surgió un temporal, un riesgo cubierto por la póliza y la nave sufrió daño, se semi-hundió y la compañía de seguros dijo no, acá no hay certificado de navegabilidad, por lo tanto no va a haber cobertura. Y lo que se argumentó en ese caso, que fue un caso que no se judicializó, y lo que se argumentó en ese caso, y por eso es importante tu pregunta, es que el razonamiento del asegurado dijo, mire, el certificado de navegabilidad lo admito, no está, pero no es la única forma de probar que la nave está en buenas condiciones de navegabilidad. Uno, y dos, y acá la importancia, no existe ninguna relación de causa-efecto entre la falta del certificado de navegabilidad y el resultado dañino del siniestro a la nave, porque con o sin certificado de navegabilidad, por efectos del mal tiempo, la nave de todas maneras se habría siniestrado. Y finalmente, bueno, como sucede en muchos otros casos, se llegó a un arreglo. Bueno, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Bueno, muchas gracias por compartirnos esta normativa, este caso, pero además hay reglas sobre onus probandi en esta materia bien interesante. No sé si, Claudio, tú nos podrías referir ahí estas disposiciones y el alcance que se le ha dado. Bueno, en el 524 nuevo, post-reforma, dentro de las cargas y obligaciones del asegurado, esta concretamente una carga, el 524 dice el asegurado está obligado a declarar sinceramente todas las circunstancias
que solicite el asegurador para identificar la cosa asegurada y apreciar la extensión de los riesgos, por un lado, y el 531 dice, y esta es una presunción de cobertura de la póliza, es bastante interesante, el siniestro se presume ocurrido por un evento que hace responsable al asegurador. El asegurador puede acreditar que el siniestro ha sido causado por un hecho que no lo constituye responsable de sus consecuencias según el contrato o la ley. Por lo tanto, si bien el asegurado debe declarar en forma fiel, completa y exacta todas las causas y circunstancias del riesgo y del siniestro, la ley lo ampara con una presunción simplemente legal que presume que el hecho ocurrió por una circunstancia que hace responsable al asegurador. O sea, vale decir que hay cobertura en la póliza. En el fondo vendría siendo una presunción de cobertura y sin distinguir si es principal o no es principal, el asegurado puede aferrarse y aprovecharse de esa presunción legal. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti, que la voy a dejar boteando, no espero que me la responda. ¿Estas normas son disponibles y supletorias? ¿Puede puede una compañía de seguro alterar las normas sobre causalidad en la póliza? Porque generalmente las pólizas las escribe la compañía de seguro, salvo que sea un asegurado muy importante que licite su seguro. ¿Y puede saltarse estas normas o son normas esenciales, imperativas, indisponibles por las partes? Una pregunta complicada, Claudio. No me la responda. No me la Pero responda. yo creo simplemente, y probablemente a lo mejor lo reflexionemos en un siguiente programa, pero probablemente estemos cercanos a materias de orden público, y que las materias de orden público pueden estar no solo en las reglas de derecho público, también pueden haber materias de derecho privado que puedan ser consideradas de orden público, y, y ahí son indisponibles para las partes. Tengo la sensación, simplemente respondiendo ahora, que establecer una libertad contractual podría llevar a ciertos excesos en esta materia, y estas reglas, particularmente aquellas que favorecen al asegurado, yo creo que son un cierto mínimo que impone nuestra legislación. Pero es un análisis muy preliminar. Te quería preguntar, ¿cómo tú entraste a estos mundos que son tan específicos como son los seguros, como es el derecho marítimo, como el derecho del transporte? Cuando yo empecé a procurar, el año 87, en el segundo año de Derecho, en el estudio Ansieta, Cornejo y Guzmán, que se dedicaba a los temas de seguro y a los temas marítimos, el derecho marítimo era una ciencia oculta, por decirlo así, y posteriormente, el año 88, con la promulgación del nuevo libro tercero del Código de Comercio, que vino a reemplazar al libro tercero original del año 1865, y puso las normas del derecho marítimo más o menos al día en lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo. Esto se empezó a difundir. Y después, cuando egresé, trabajé en ASMAR 5 años, en Estudio Carballo, 5 años que son dedicados a los temas de seguro marítimo. Después terminé trabajando en la Sudamericana de Vapores, donde trabajé 8 años, y después, por las circunstancias de la navegación propia de mi vida, terminé solo. Llevo 10 años, más de 10 años, 11 años trabajando solo con mi señora en mi balcón, que después le vamos a hacer una toma. Y como bien dice José Luis, me dedico al marítimo, a los seguros, a la docencia, a los arbitrajes. En los tiempos que puedo escribo, y bueno, me gusta esto. Así que muy contento, Claudio, de haber podido compartir esta conversación tan clara de tu parte en un mundo que también para mí era muy desconocido, y que yo aprovecho la ocasión para agradecerte a ti, pero además como representante, yo creo, de una escuela
que es la escuela de los maritimistas, creo que así se le denomina, expertos chilenos que principalmente desde Valparaíso, de Viña del Mar, de la quinta región, han sido los grandes artífices de que nuestro país, en lo jurídico, haya podido tener el desarrollo que permita un gran comercio, un gran transporte, una gran conexión de Chile con el mundo a través de nuestro mar, que es una costa que nos distingue como un país esencialmente marítimo. Te agradezco el reconocimiento, tanto, no me quiero poner regionalista, pero en la Católica del Paraíso como en la Universidad del Paraíso le han dado importancia al derecho marítimo y a la, digamos que, énfasis que tiene, como tú bien dices, repercusión en el comercio internacional, porque la gran mayoría del comercio internacional se realiza a través del mar en naves. Y te doy las gracias a ti, José Luis, te felicito por esta iniciativa desde el derecho civil y el derecho de daño, irte adentrando en distintas disciplinas y territorialmente eres ambulatorio, itinerante, pues estamos acá, estamos en Concón y tú eres de Concepción, y vas en este periplo, como tú lo llamas, recorriendo el país y buscando el conocimiento de quienes nos dedicamos a las distintas ramas. Solamente un punto en lo último que decías de la navegación. Bueno, una de las cosas que a mí me atrajo al derecho marítimo es el buque, como el ingenio humano y el progreso humano ha sido capaz de construir estos verdaderos monstruos flotantes, pero no ha sido capaz de derrotar ni de desafiar las veleidades del mar, que cuando se enfurece sopla y da vuelta estos buques, por más tecnologizados y asegurados o preparados que sean. Muchísimas gracias, Claudio, ha sido muy interesante este programa. Muchas gracias a ti, José Luis. Al final del programa queremos compartir una reflexión. Este capítulo resulta especialmente significativo porque muestra cuán interesantes pueden ser los sectores especiales de la responsabilidad civil, porque suelen surgir ahí desarrollos muy profundos en ciertos aspectos, capaces incluso de influir y proyectarse en la teoría general. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con la causalidad en materia de seguros marítimos, cuya evolución ha tenido un impacto relevante en el derecho de daños. En nuestro próximo episodio conversaremos con abogados que lideraron un caso pionero, representando a cientos de trabajadores que contrajeron una grave enfermedad profesional, silicosis tras años de trabajo en la minería. El caso dio lugar a una condena contra la empresa empleadora, un gigante en la producción de cobre a nivel mundial, abriendo importantes debates jurídicos, entre ellos la indemnización de daños no cubiertos por la seguridad social y la prescripción de estas acciones. Este programa fue presentado por Diez Schwerter Abogados. Disfruta de este y otros episodios en todas nuestras redes asociadas. Si deseas acceder a material exclusivo como sentencias y artículos relacionados, entre otros, escríbenos a nexocausal@dieschwerter.cl y te contactaremos.